Bueno, bueno, continuamos entonces. Vamos a la última, el último tramo, nos salteamos eh, las cuestiones que tienen que ver con la teoría de la evolución, que no es algo en lo que vayamos a profundizar, pero que sin embargo tienen algunos conceptos que yo puse en la presentación, que lo que les voy a compartir en el campus, para que puedan también tener algunos lineamientos para acompañar la lectura, pero lo que nos interesa es justamente la descripción que Luhmann hace de la sociedad moderna, como una sociedad funcionalmente diferenciada. Todo esto en el contexto de su teoría de la diferenciación. La diferenciación social es un producto de la evolución que tiene que ver también con el desarrollo de los medios de comunicación, ya sea de los medios de difusión de la comunicación como de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. El desarrollo evolutivo implica que ciertas transformaciones, ciertas variaciones en la comunicación van siendo seleccionadas y van tomando formas de estructura, van estructurando sistemas, determinados problemas, determinados cambios en las sociedades, ciertas comunicaciones son aceptadas, ciertas comunicaciones son rechazadas, pero las que son aceptadas van generando nuevas formas de comunicar, van generando nuevas probabilidades para el desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, esto llevó al surgimiento de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Para la aceptación de la comunicación en condiciones improbables, podrían no haber surgido, y si no hubiesen surgido, no hubiese existido una sociedad funcionalmente diferenciada como Luhmann afirma que es la actual, pero en la medida que existieron, generaron las condiciones para que ciertos ámbitos específicos de la comunicación se fuesen generalizando. Lo mismo sucede con la diferenciación de la sociedad. Para Luhmann, la diferenciación de la sociedad es un resultado de la diferenciación del proceso de diferenciación de los sistemas. Recordemos, las sociedades son sistemas de comunicación que abarcan a todas las comunicaciones, en las cuales solamente hay comunicación, y por lo tanto se diferencian a su interior a medida que surgen ámbitos específicos de comunicaciones específicas. Una de las primeras formas de diferenciación que aparecieron en la historia fue la diferenciación segmentaria, y aquí Luhmann no se diferencia para nada de, por ejemplo, la definición que hace Durkheim de las sociedades segmentarias. Las sociedades segmentarias o la diferenciación segmentaria tiene que ver con que solamente o con que, mejor dicho, las comunicaciones se organizan en su aceptación o rechazo a partir de criterios de pertenencia territorial o de pertenencia de sangre, de linaje, las Gemeinschaft que vimos con tenis. Implica que hay una serie de segmentos, de sistemas comunicativos iguales, diferenciados justamente ya sea por la pertenencia territorial, comunidad de suelo, o por el linaje, pertenencia de sangre. Y solamente quienes pertenecen a esa comunidad son quienes pueden comunicar, y quienes pertenecen son extranjeros, no tienen derecho a comunicar o tienen derechos diferentes, es decir, son seleccionadas las comunicaciones de acuerdo a la pertenencia a los sistemas segmentarios, a las comunidades. Otra forma que aparece son las sociedades organizadas en base al centro y la periferia, que diferencian la comunicación entre comunicaciones del centro y comunicaciones de la periferia. Por ejemplo, los sistemas imperiales de conquista del Imperio Romano, que distinguía entre ciudadanos del imperio y ciudadanos. Por ejemplo, las economías o los sistemas palaciegos. Podemos pensar en Babilonia, en Knossos, es decir, en que todos los sistemas que se organizan en un centro, que es el ámbito de aceptación o el ámbito preferencial para las comunicaciones, y una periferia en la cual hay una diferenciación entre la posibilidad de comunicar. Otro tipo de diferenciación son las sociedades estratificadas, o la diferenciación estratificadora, que diferencia posibilidades de comunicación de acuerdo a los estratos que hay en la sociedad. Por ejemplo, entre nobles y plebeyos, o al interior de los gremios de artesanos, entre maestros, oficiales y aprendices, o el sistema de castas de la India,
dependiendo a qué sector, a qué sistema de la estratificación se pertenezca, se puede o no comunicar, y solamente las comunicaciones que pertenecen al sistema tienen preferencia para comunicar al interior del sistema. Estos, Luhmann dice, son los 4 grandes modos de diferenciación social que han existido en la historia, hasta el advenimiento de la diferenciación funcional. Que haya 4 grandes grupos no quiere decir que al interior de esos grupos sea la única forma de organizar las comunicaciones. Luhmann habla de un primado de la diferenciación. Por ejemplo, en las sociedades centro-periferia y obviamente sociedades segmentarias. Había una diferenciación segmentaria. En las sociedades modernas hay familias y hay naciones, cuyo tipo de diferenciación es segmentaria. Y hay también una estratificación social, podemos pensar en torno a las clases. Pero que haya otras formas de diferenciación no quiere decir que haya que sea la principal, la que organiza todas las comunicaciones. Y eso es lo que Luhmann define como el primado de la diferenciación funcional. Es aquella forma de diferenciación que organiza el surgimiento de los sistemas en la sociedad. La sociedad moderna, va a decir Luhmann, es una sociedad funcionalmente diferenciada. ¿Por qué funcionalmente diferenciada? Porque organiza su diferenciación no en base a la pertenencia territorial o a un criterio de centro-periferia o a un criterio estratificado, sino a un criterio de funciones. Lo que surgen son ámbitos específicos de comunicación orientados a resolver funcionalmente problemas de la sociedad. Por ejemplo, la economía, el problema de la producción de los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades, la ciencia hacia el problema de la producción del conocimiento, la educación hacia el problema de la socialización, la política hacia el problema de la toma de decisiones colectivamente vinculantes, el derecho hacia los problemas de la legitimación de las decisiones, bueno, el arte hacia el problema de la distinción entre lo bello y lo feo y de la expresión, los medios de masas hacia el problema de la redundancia de la comunicación, cómo conseguir que haya muchos temas de la comunicación, muchos temas de comunicación para que la comunicación no se termine, y la salud hacia el problema con la relación entre sociedad y organismo, por ejemplo. Son algunos de los sistemas funcionales han surgido evolutivamente a partir de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, es decir, han condensado las estructuras de expectativa de esos medios en torno a los códigos de utilización del medio y los han convertido en los operativos de los sistemas. Por ejemplo, la política ha reconvertido el medio de comunicación simbólicamente generalizado del poder en el poder de participar de la toma de decisiones colectivamente vinculadas o no. El derecho se ha orientado justamente hacia la legitimación, por ejemplo, del uso del poder en el caso de la política, pero de la legitimación de las acciones sociales mediante el código que distingue entre lo legal y lo ilegal. La economía se ha orientado hacia la distinción entre las comunicaciones que acceden a la propiedad mediante el dinero y aquellas que no. Y a su vez entonces se orienta por el código a tener o no tener dinero o gastar o no gastar, que es otra posibilidad también. La ciencia se ha consolidado a partir del código a partir del código sí, que deriva del medio de comunicación simbólicamente generalizado, ¿verdad? Y la ciencia se organiza por el criterio de lo verdadero y lo falso, o lo no por ahora verdadero. Aquello que es aceptado científicamente como válido y aquello que no es aceptado científicamente como válido, hasta que sea hasta que reúna las condiciones de la aceptación. Es decir, cada sistema funcional de la sociedad resuelve problemas de la sociedad utilizando ciertas formas de determinación sobre la utilización del código. Esas formas de aceptación de la utilización del código son los programas. Cada sistema funcionalmente diferenciado tiene programas que regulan la utilización del código. Por ejemplo, la ciencia tiene programas para regular la determinación de qué comunicaciones al interior de la ciencia van a ser verdaderas y cuáles van a ser rechazadas. Por ejemplo, los sistemas
de doble siglo que utilizan las revistas en las cuales se publican los avances o los resultados de las investigaciones científicas. El arte tiene ciertos códigos propios del sistema para distinguir entre obras de arte válidas y no válidas, bellas y feas, aceptadas y no aceptadas. Obviamente que el derecho tiene sus procedimientos para definir lo legal y lo ilegal. Así también la política tiene sus programas de definición, quienes tienen, que es lo que llamamos elecciones, quienes tienen derecho a ejercer el poder es decir, a tomar decisiones colectivamente vinculadas y quienes no. Bien, mediante esta relación entre códigos y programas es que los sistemas funcionalmente diferenciados de la sociedad moderna regulan las comunicaciones a su interior y establecen un ámbito delimitado, operativamente clausurado, de comunicaciones. Es decir, son ámbitos específicos de comunicaciones específicas. Cada sistema monopoliza, se encarga de una función y solamente de esa función y ningún otro sistema. La economía no puede definir el acceso a la propiedad o a la posesión del dinero, pero no puede definir lo verdadero y lo falso, y la ciencia no puede definir lo bello y lo feo, ni el derecho puede definir la posesión o la no posesión de dinero, por lo menos tal y como está organizada las sociedades actualmente. Es decir, la función de cada sistema goza de prioridad con respecto a las otras, a las funciones de los otros sistemas. Sin embargo, esto otorga a las sociedades contemporáneas una característica que hasta ahora nunca habían tenido. Es decir, y esa es que no es posible determinar que una función sea más importante que otra. Con esto Luhmann discute las teorías del Estado, las teorías que afirman, pues ponen al Estado como en el centro regulador de la sociedad, y esto es lo que le vale a Luhmann también ser presentado, ser tratado como un teórico de derecha, en realidad, o como un justificador del neoliberalismo, porque Luhmann afirma que no hay manera en la sociedad tal y como está organizada de establecer un vértice jerárquico para tomar decisiones en la sociedad, porque la política es el ámbito en el cual se toman las decisiones colectivamente vinculantes, pero sin embargo no puede regular o no es capaz de regular las condiciones de la posesión o no de dinero. Puede irritar a la economía mediante decisiones políticas, pero lo que es válido para el funcionamiento de la economía lo decide la economía autónomamente. Lo mismo la política no puede definir lo que es verdadero y lo que es falso, ni puede definir lo que es legal y lo que es ilegal. Ni la economía puede tampoco definir lo verdadero y lo falso, y aunque haya obviamente intromisiones de un sistema a otro, esas intromisiones tienen la forma de lo que Luhmann determina las irritaciones, es decir, mediante ciertos modos de funcionamiento de la economía pueden desfinanciarse, por ejemplo, el Estado, mediante la disminución en el impuestos, o el Estado mediante la política puede desfinanciar las investigaciones, puede no cambiar el funcionamiento mediante el cual cambiar las reglas de funcionamiento mediante el cual se llevan a cabo las investigaciones científicas, pero no puede definir lo verdadero y lo falso. Puede achicar o agrandar el CONICET, por ejemplo, pero no puede establecer los criterios mediante los cuales una publicación o el desarrollo de una investigación va a ser considerado verdadero, o el producto de una investigación va a ser considerado verdadero o no verdadero. Cada sistema es autónomo en el ámbito de lo que le compete, en el ámbito de sus funciones, y ningún sistema tiene entonces ninguna mirada de conjunto sobre toda la sociedad. Es decir, cada sistema alcanza la cooperativa teniendo como punto de referencia su función y su código binario, pero
no definen nada en relación a lo que sucede en los otros sistemas. Por eso es que Luhmann habla de que la relación entre los sistemas es una relación heterárquica. La sociedad moderna existe en el marco de una heterarquía en el cual no hay ningún criterio de preferencia de un sistema sobre otro. Cada sistema organiza el modo en el cual lleva a cabo su función, que es el tratamiento del problema en relación al sistema total, en el modo en el cual lleva a cabo las prestaciones, es decir, los vínculos con los otros sistemas, y organiza también las formas en las cuales se describe a sí mismo mediante sus teorías de reflexión. Pero esas son propiedades, características que son exclusivas de los sistemas y que no se pueden imponer desde afuera. Entonces, tenemos la consecuencia de que en la sociedad moderna no hay una comprensión unívoca o abarcadora, no hay una observación abarcadora del mundo y de la sociedad. Cada sistema, a la medida que puede observarse a sí mismo y su relación con los otros, o su relación con el entorno de la sociedad, comprende el mundo fragmentariamente. Sin embargo, dice Luhmann, también esto le permite a cada sistema reconstruir la totalidad, pero desde la lógica de su propio sistema. Es decir, cada sistema observa a los otros sistemas como sistemas en el propio entorno. Esto, que no genera ninguna condición de partida para una comprensión abarcadora de la sociedad de su conjunto, sí genera las condiciones para que un sistema pueda observarse a sí mismo operando en el mundo. Es decir, para la reflexión de los sistemas. Pero la reflexión de los sistemas no es una característica general que tengan todos los sistemas, sino que en la medida en que no hay una organización que estructure la lógica de observación de los sistemas, lo que hay es un funcionamiento diferenciado, heterárquico y sin posibilidades de generar un desarrollo equilibrado entre los sistemas. Lo que hay es cada vez más inseguridad. Lo que el sistema hace es incrementar justamente las condiciones de su heterarquía y de su desintegración. Lo que Luhmann dice, los sistemas funcionan de un modo cada vez más desintegrado a su interior. No hay integración entre el funcionamiento de los sistemas, cada uno se ocupa de su función y no hay una mirada de conjunto sobre la sociedad. Pero desarrollan teorías de reflexión sobre su relación con el entorno. Cada sistema, el derecho tiene una teoría del derecho, la economía desarrolla teorías económicas, esas son teorías de reflexión, pero no hay una teoría de reflexión que exprese o que pueda permitir la comprensión de la relación entre todos los sistemas. Los intentos que la sociedad lleva a cabo de describirse a sí misma recurren a formas semánticas, es decir, las semánticas son para Luhmann los temas mediante los cuales la sociedad se describe a sí misma y describe sus características, y por lo tanto son los temas que hacen posible la comunicación, pero las semánticas de la autodescripción a las que la sociedad recurre y que son a las que la sociología ha recurrido, dice Luhmann, esas que la teoría reconoce como la distinción entre Estado y sociedad, o entre comunidad y sociedad, o entre individuo y sociedad, que son las semánticas características de la autodescripción de la sociedad moderna, no representan ese estado de jerarquía, de diferenciación funcional, de desintegración de los sistemas. La semántica que distingue entre Estado y sociedad presenta una mirada jerárquica sobre la sociedad. Dice Luhmann, la semántica de comunidad y sociedad no hace otra cosa que expresar ese desanclaje del individuo, de las formas comunitarias, y por lo tanto, la
incapacidad de tener un lugar fijo en la sociedad. Y lo mismo que la semántica de individuo y sociedad, se construye en torno a la noción de sujeto. Construye la idea de un individuo autónomo y que se convierte en el fundamento de lo social, pero por otro lado, como vimos en el texto de Dawes, una sociedad que le impide desarrollarse. Son todas semánticas que no son capaces de expresar las características estructurales de la sociedad moderna. Por eso es que cuando Luhmann desarrolla su teoría de la autodescripción, la pregunta es, ¿cuál es el modo en el que una sociedad que existe de un modo descentrado, acéntrico, heterárquico, sin ningún tipo de control general sobre sí misma, puede llegar a describirse? En su teoría de la autodescripción y en la relación entre estructura social y semántica, justamente lo que Luhmann presenta y llega a comprender y llega a describir algo parecido a lo que pasaba en Marx. Las estructuras de diferenciación cambian de un modo, se transforman de un modo más rápido que la semántica. La semántica que la sociedad ha utilizado y está utilizando para describirse a sí misma ya no le sirven para dar cuenta de su realidad estructural. Hace falta, por eso es que, y ahí volvemos otra vez al comienzo, por eso es que Luhmann plantea que lo necesario es un cambio de paradigma en la autodescripción social. La sociología es la empresa de la autodescripción social, anclada al sistema de la ciencia, regulada por el criterio, por los programas y por el código de la ciencia. Sin embargo, la teoría de reflexión de la sociología es tanto una teoría del propio funcionamiento de la sociología como disciplina científica como una teoría de la sociedad. Y eso le permite incluir esa posibilidad en su propia observación de mirarse a sí misma operando en un mundo que opera por sí mismo, de volver a introducir la diferencia entre sistema y entorno en el propio sistema mediante la descripción del modo en el que el sistema se diferencia en sistema y entorno. Esa característica especial de la sociología, de ser por un lado una teoría de reflexión de su propia actividad como disciplina en el ámbito de las ciencias sociales y de la ciencia en general, pero también una teoría de la sociedad, le otorga ese componente de racionalidad de la observación, esa observación de segundo orden que permite observar cómo se llevan a cabo las observaciones y observarse a sí misma observando. En las teorías de reflexión de los sistemas parciales, lo que hay es una descripción del funcionamiento del sistema en el contexto de la sociedad, pero no hay una observación de cómo el sistema se observa observándose funcionar. La sociología sí hace eso. Y eso es lo que le agrega un gradiente de complejidad y le otorga la capacidad de convertirse en un correlato de la sociedad en la sociedad, de presentar una descripción del mundo en el cual ella misma está incluida como parte de la descripción. Eso no puede hacerse con las teorías de la acción ni con las teorías sociológicas que ponen al individuo en el centro de las preocupaciones de los problemas de la sociedad, sino que hace falta una sociología que recurra a las herramientas teóricas y epistemológicas que más estén de acuerdo con las condiciones estructurales de la sociedad moderna. Justamente los desarrollos en teoría de sistemas, los desarrollos en teorías de la complejidad, los desarrollos en la epistemología de la observación, le permiten o le permitirían a la sociología, y por eso la propia teoría que Luhmann propone, construir un correlato, no presentar el mapa como el territorio, pero sí construir una descripción más adecuada del territorio en el que la propia descripción esté como parte de ese territorio. Y ese es el intento, y esa es la propuesta, y eso es la ventaja que Luhmann sostiene que posee su teoría de los sistemas sociales autopoéticos presentada como una teoría de la sociedad. Bien, hasta aquí llegamos con este arduo. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir ahora la cámara, que creo que ya debe estar, pero bueno, este arduo
este arduo video, la verdad que es muy complejo. Presentar y agotado estos desarrollos teóricos de Luhmann, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo de por lo menos sintetizar las ideas principales para que puedan luego en base a los textos seguirlas trabajando, y bueno, nos veremos más adelante cuando podamos, en alguna condición, en que eso, cuando estén dadas las condiciones y eso sea posible. Saludos a todos y a todas.